Dice la palabra del Señor de la manera siguiente, libro de los Salmos, capítulo 23. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas. Me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con perfume mi cabeza. Has llenado mi copa a rebosar. La bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré para siempre. Gloria a Dios. Tome su asiento, por favor. El pastor eterno es el tema del mensaje de esta tarde. Y hermanos, este salmo es uno de los salmos que a lo largo de la historia han sido motivo de consuelo para el pueblo de Dios. Tal vez le podemos ayudar aquí a la hermanita para llevar el niño a la cuna o al maestrado. Hermanos, siempre ha habido a lo largo de la historia personas que han sido consoladas, que han sido motivadas, que en momentos de situaciones difíciles han encontrado el confort para su alma en estas palabras que están escritas en este salmo. Ahora, en base a la experiencia personal como pastor que tenía David, ya que él había sido pastor de las ovejas de su padre Isaí allá en Belén, es que él lo que hace es hacer una similitud entre las labores y el cuidado que el pastor tiene en favor de sus ovejas con el cuidado y la protección que Dios, como el pastor supremo, tiene de aquellos que han puesto su confianza en Él. ¿Cuántos confían en el Señor? Ahora bien, este detalle es bien interesante, hermanos, ya que podemos ver en primer lugar, y acuérdense que el tema es el pastor eterno, porque en el hebreo dice el eterno, dice así comienza el versículo 1, el eterno es mi pastor, dice. Entonces, ese detalle es bien interesante y lo vamos a recalcar un poco más adelante. Y es que para entrar en detalle ya con el salmo, con la porción que hemos leído, dice, el eterno es mi pastor, dice, nada me falta, dice. Algunas traducciones dicen, nada me faltará. Eso da pie para pensar de que es en el futuro que Él va a tener cuidado de nosotros y no ahora. Pero Él tiene cuidado de nosotros ahora y lo tendrá siempre, como termina el salmo en el último versículo. Entonces, el Señor es mi pastor, dice, o el eterno es mi pastor y nada me falta. Nada le falta a aquellos que confían en el Señor. Ahora, como David lo que está haciendo es, como le dije hace un momento, haciendo una similitud entre el trabajo y los cuidados de el pastor, que él había sido el pastor de las ovejas de su padre Isaí en Belén, con los cuidados que el pastor supremo tiene de los que confían en él. Ahora, un buen pastor de ovejas procura que su rebaño tenga alimento y protección. Eso era lo que los pastores en el antiguo tiempo y hoy en día, ya que en algunos países todavía es un rubro de la ganadería el poder criar ovejas. Pero el buen pastor es una persona que procura que las ovejas que están bajo su cuidado tengan protección y alimento.
Pero el que tenga protección y alimento, eso llevará a que ese pastor tenga que hacer en algunas ocasiones esfuerzos extraordinarios para que esas ovejas que están bajo su cuidado tengan esos dos elementos. Y por este sentido, hermanos, porque la oveja no es un animal que se pueda comparar con la res. No es una oveja que se pueda comparar con la caballería, porque es un animal que tiene características bien especiales. Es un animal especial. En primer lugar, es un animal muy dado al temor. Es un animal muy frágil de sus patas. Es un animal muy corto de visión. Y debido a todas esas cosas, por su torpeza, es dado a fácilmente extraviarse cuando se aleja del resto de la manada o del rebaño. Entonces, por eso es que en muchas ocasiones vemos en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, que los pastores de aquella época tenían que irse a largas distancias de donde ellos vivían para poder asegurarle a las ovejas pasto fresco. Fíjese que en Génesis, en el capítulo 37, vemos cómo los hijos de Jacob, en la Biblia nosotros encontramos que Jacob vivía en Hebrón en esa época junto con su familia. Pero ellos se iban a pastar sus ovejas con el objetivo de encontrar pasto suficiente y verde o fresco para las ovejas. Y en el caso de ellos vemos que se fueron hasta Siquén. Ahí lo lee usted en el capítulo 37 de Génesis, la historia de Jacob y su familia. Y en este caso especial, por ejemplo, para que usted tenga una idea de cómo los pastores se esforzaban porque las ovejas tuvieran alimento. Y ellos se encargaban de la protección de esos animales. Pero resulta que en esa ocasión, dice la Biblia, que Jacob le dijo a su hijo José, ya que José no había ido a pastorear o a pastar las ovejas con sus hermanos. Le dijo: tus hermanos se fueron hace tiempo a pastorear las ovejas y no sé nada de ellos. Procura ir, le dijo, y llévales alimento y me traes noticias frescas de ellos y del rebaño. Dice la Biblia que José le dijo a su padre: está bien, con mucho gusto, a la orden, papá. Y dice la Biblia que cuando José llega a Siquén, no los encuentra. Y dice que una persona encuentra a José y le dice: ¿y qué haces? ¿A quién busca? Y le dijo José: busco a mis hermanos que están aquí en esta área pastoreando, pastando las ovejas. No están aquí, le dijo ese hombre. Yo les oí, les dijo, que se iban a ir a otro lado. Y dice la Biblia que este hombre le dijo: yo les oí que ellos iban a ir hasta Dotán, le dijo. Era otra región. Pero ¿por qué se fueron hasta Dotán los hermanos de José? Porque allí en Siquén ya no había comida para las ovejas. Y se fueron hasta Dotán. Y dice la Biblia que José se fue hasta allá y allá los encuentra. Pero ¿cuál es la idea? O sea, la idea es que nos da la escritura, es de que los pastores en el antiguo tiempo y hoy en día, como les digo, hacen cualquier esfuerzo con el objetivo de que sus ovejas tengan alimento seguro. Entonces, y muchas ocasiones, como en este caso que le estoy narrando, el pastor tiene que irse a lugares lejanos a llevar a sus ovejas, como en el caso de Moisés, que dice la Biblia también que se convirtió en pastor de las ovejas de su suegro Jetro. Y en eso de ir pastoreando las ovejas se fue alejando, hermanos, de donde vivía su suegro y llegó hasta Horeb. Y es donde el Señor le habla y él ve la visión de la zarza ardiente, ¿verdad? Que no se consumía. Entonces, pero ahí vemos cuál era la actividad y el esfuerzo que el pastor hacía o los pastores hacían por asegurarles alimento a sus ovejas. Entonces, pero aquí dice el salmista,
el Señor es mi pastor, dice, nada me falta. Si el pastor común y corriente de un rebaño se esfuerza tanto para que no le falte el alimento a sus ovejas, ¿cuánto no más Dios, hermanos? Que es el pastor por excelencia. Ahora, pero hay otro detalle. Y es que las ovejas, ¿por qué los pastores se esfuerzan tanto? Porque las ovejas tengan alimento fresco. Bueno, porque las ovejas lo necesitan. Necesitan el alimento fresco, pasto fresco, porque así producen los dos elementos, o tres, ¿verdad? Podríamos así decirlo, que es por la cual los dueños de las ovejas las tienen. Uno de ellos es para que produzcan leche. Si usted se crió en el campo, al igual que yo, sabe más o menos de cómo es la vida de los animales cuando es tiempo de lluvia, o sea, cuando hay pastos verdes y cuando no lo hay. Los animales se ponen flacos, se les ven hasta las costillas. Las vacas no producen la misma cantidad de leche que cuando hay pasto verde. Y en el caso de las ovejas, producen un tercer elemento. Además de producir leche, producen lana las ovejas. Y ya no digamos la carne, por supuesto, que es cuando ya a los animales se les sacrifica para poder consumir su carne. Entonces, sin pastos verdes, la oveja no es productiva. No es productiva. Entonces, por eso es que los pastores se esfuerzan, o se esforzaban y se esfuerzan para que las ovejas tuvieran el alimento fresco, no pasto seco, como en algunas áreas se les da a los animales cuando ya no hay pastos verdes. Pero los resultados no son los mismos. Entonces, pero hay otro detalle. Y es que aquí vemos, dice, en verdes pastos me hace descansar, dice. Por lo que le estoy diciendo, que la oveja necesita verdes pastos para poder tener asegurado su alimento y poder ser productiva. Pero hay otro elemento, y es que las ovejas también no pueden pastar en cerros y en montañas, como las cabras. Que las cabras, ellas escalan montañas, aunque sean montañas pedregosas. Ese es su hábitat. Entonces, ellas se sienten bien ahí, pero las ovejas no. Y por eso es que ahí en el versículo, parte final del versículo 2 dice, junto a tranquilas aguas me conduce, dice. Porque ese es otro elemento. Y es que las ovejas, debido a que son muy temerosas, ellas no pueden, a ellas no se les puede llevar a tomar agua a una cascada, por ejemplo. Ellas se asustan, no toman agua. Si es un lugar donde la corriente es muy bulliciosa y muy precipitada, ellas no toman agua, si no se acercan, les da miedo. Y por eso es que dice el salmista, junto a tranquilas aguas me conduce, dice. Él, hermanos, ¿quién más que David sabía cuáles eran las debilidades y cuáles eran, más bien, sí, las debilidades de las ovejas? Él conocía todas las características y las cualidades de una oveja, y por eso él, el trato que Dios le había dado a su vida, él decía, es igual al trato que yo le doy a mis ovejas. Y por eso dice, junto a tranquilas aguas me conduce. Como ya le digo, no es que la oveja también pueda tomar agua de lugares estancados. Tampoco, la oveja no toma agua de ahí. Si la oveja siente que el agua tiene cierto mal olor, el olor característico de las aguas estancadas, ella no toma. Es un poco delicada. Pero tampoco toma agua, como he dicho, en corrientes muy así precipitadas, ¿verdad? O sea, aguas agitadas más bien. No toma agua. Por eso es que David dice, el Señor es mi pastor, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce.
Entonces quiere decir, hermanos, en base al primeros dos versículos ya que ya analizamos, podemos decir, hermanos, que así como el pastor conoce las debilidades, conoce cómo es su oveja, cuánto no más el Señor conoce qué es lo que usted y yo merecemos y necesitamos. Él conoce nuestras necesidades. Él sabe qué es lo que usted y yo necesitamos para vivir. Y Él quiere proveernos todo lo que nosotros necesitamos. Él tiene el cuidado de su pueblo. Y dice, me infunde nuevas fuerzas, dice. Y ahí viene el otro detalle. Y es que las ovejas no pueden correr grandes distancias de un solo tirón, como los caballos, por ejemplo. Que una persona se puede subir en un caballo y dicen, voy hasta el pueblo tal, y se va a galope. Y no dice, voy a parar un momento para que descanse el caballo. Las ovejas no son así. Las ovejas no pueden transitar largas distancias de un solo tirón. ¿Por qué? Porque le dije hace un momento que la oveja tiene la característica que sus pezuñas o sus patas son muy frágiles. Y por eso los pastores, cuando iban pastando su rebaño, pues iban por estaciones, ¿verdad? Si es que iban a un lugar distante. De tal manera que dejaban que el rebaño descansara, y después de un momento en que las ovejas ya hacían como una siesta, entonces el pastor decía, ahora vamos a continuar, y las ovejas volvían a inquietarlas a continuar con el camino, y ellas continuaban con el camino, pero porque ya habían descansado. Entonces dice David que el Señor también a nosotros, sus ovejas, nos infunde nuevas fuerzas. Y es que hay momentos, amados hermanos, en la vida del creyente que ya las fuerzas parece que ya se nos acabaron, ¿verdad? Hay momentos que dice uno, bueno, dicen, tengo y he recorrido tanto, he tenido tantos problemas y dificultades que siento que ya no puedo más. Pero hay una promesa en la escritura, dice la Biblia en el libro del profeta Isaías, que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que ya no tiene ninguna, dice. Eso es lo que hace el buen pastor con todos aquellos que esperan en su misericordia. Por eso dice, me infunde nuevas fuerzas y me lleva, dice, por caminos o por sendas de justicias. Y es que está hablando acerca también de la manera como el Señor nos conduce por caminos no escabrosos. Porque la oveja, debido a la fragilidad de sus pezuñas, no puede transitar por caminos accidentados. No puede. Yo no sé si usted tiene la oportunidad de ver, para ser más exacto, los cabros. Los cabros, hermanos, son animales admirables porque andan caminando entre las rocas, hermanos, y se paran en una roca así. Ahí ponen las cuatro patas, pegan un brinco y se van a otra piedra. Y uno dice, ¿qué animales estos más audaces? La oveja no puede ser así. No puede. La oveja tiene que irse, tiene que conducirse por caminos derechos, donde no hay abismos porque se asusta, donde no hay acantilados, es la palabra. No puede ir caminando por una senda donde está un gran abismo a un lado. No pasa por ahí la oveja, le da miedo. Por eso es que el salmista dice, me guía por sendas de justicia, por sendas rectas, por sendas no escarpadas. Ese es el camino que Dios le traza a aquellos que esperan en su misericordia, a aquellos que han decidido que Él sea el pastor. Porque cuando nosotros deseamos y hemos decidido que Él sea nuestro pastor, ya no andamos por donde nosotros queremos. Ya no nos exponemos a los peligros porque deseamos que Él sea el que nos diga por dónde tenemos que irnos. Porque qué mejor camino, amados hermanos, que el que Él ha trazado para nosotros. El camino a través de su Hijo Jesucristo. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, dijo. Es un camino derecho. Es un camino suave, digamos así. Y dice
¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué un pastor hace todo esto que hemos examinado hasta hoy por sus ovejas? Bueno, había muchas razones. En primer lugar, porque el pastor lo hacía porque amaba a sus ovejas, por amor a sus ovejas. Pero también lo hacía porque en la mayoría de los casos los pastores no eran los dueños de esas ovejas, sino que eran mozos que habían sido buscados o contratados para que cuidaran ovejas. De tal manera que si un pastor descuidaba o mal cuidaba las ovejas, o sea, el dueño de las ovejas veía las ovejas todas flacas, que ya se les contaban las costillas, todas huesudas, enfermas. A quien le llamaba la atención era el pastor. ¿Se acuerdan que estuvimos analizando ese aspecto? Bueno, ¿se acuerdan? Les digo a los que vinieron el jueves, ¿verdad? Estuvimos analizando ese aspecto, pues estuvimos estudiando el tema de los ministerios y específicamente el caso del ministerio del pastor. Y es que el pastor tiene que procurar, no importa los esfuerzos que tenga que hacer, por transmitirle a la congregación, hablando en el sentido del ministerio, la palabra pura de Dios. Y no importa lo que tenga que hacer, los esfuerzos que tenga que hacer. No importa que tenga que estudiar, no importa que tenga que investigar, no importa que tenga que documentarse con el objetivo de explicarle la palabra de Dios pura al pueblo. Ese es el compromiso del pastor, porque el pastor no es el dueño de la iglesia. Él es solamente un mozo. Los ministros del evangelio somos mozos, mayordomos del dueño de las ovejas, porque quien las compró fue Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando estuvimos estudiando la porción de Hebreos, cuando dice sujétense a sus pastores o a sus líderes, porque ellos velan, dice, por la salud de sus almas, dice el escritor a los Hebreos. Entonces, ¿pero por qué? Porque el ministro es el responsable ante Dios por la salud espiritual de la iglesia. Entonces, en el caso de los pastores de estos animalitos, de las ovejas, ellos eran los responsables. A ellos les iban a llamar la atención los dueños de las ovejas. Entonces, eso quiere decir que el pastor estaba cuidando su trabajo, estaba cuidando su reputación. Aquí dice que el Señor lo hace no por intereses egoístas, dice que el Señor lo hace por amor a su propio nombre, por amor a su nombre, o sea, por amor a su propia dignidad, porque Dios es digno. Él es digno de toda confianza, hermanos. Entonces Él jamás va, entonces dejaría de ser Dios Él, si Él descuida a su pueblo. Por eso, hermanos, nosotros podemos estarnos tranquilos sabiendo de que si nosotros estamos en sus manos, estamos seguros. Estamos seguros, pero porque nos preocupamos nosotros, porque perdemos de vista que ese pastor supremo que nosotros tenemos, se nos olvida que Él jamás, como dice el salmo que leímos al inicio del servicio, jamás Él se va a adormecer. Jamás Él va a permitir que un mal destructivo venga sobre nuestra alma. Jamás lo va a permitir. Entonces dice que Él lo hace por sendas de justicia, lo hace por amor a su nombre, por amor a su propia dignidad como Dios. Ahora, el salmista va aún más allá. Va aún más allá, no solo se refiere a las necesidades físicas, a las circunstancias que pudieran rodearnos en esta vida, sino aún más allá de la muerte. Porque Dios no solamente tiene cuidado de nosotros, hermanos, en esta vida, es que Él no nos deja en ningún momento. En ningún momento. Y el salmista supone, dice él, suponiendo que una oveja esté en el trance de la muerte. Suponiendo que esté en el trance de la muerte. Una persona va. Lo que dice en el versículo 4. Aún dice, aún si voy por valles tenebrosos, dice, no tengo peligro alguno, dice.
Y es que los comentaristas, hermanos bíblicos, han coincidido de que David está refiriéndose a ese momento que existe entre la vida y la muerte. Entre la vida y la muerte. Algunas veces, hermanos, nosotros sin saberlo hemos estado entre la vida y la muerte. Sí, tal vez no todos, pero quizás la mayoría de los que hemos estado entre la vida y la muerte. Y ni cuenta nos hemos dado. Y muchas veces nos damos cuenta hasta después. Y alguien, cuando nosotros les contamos las experiencias que hemos vivido, alguien nos dice: ¿y sabes tú que eso que te pasó te podía haber llevado a la muerte? Y nosotros decimos: no, te hubiera muerto. Hay otros más que ya se murieron por eso que pasaste tú. Y dice uno: me iba a morir, me hubiera muerto de eso. Y alguien nos dice: sí. Mire, hermanos, hay personas, bueno, yo he oído tantas experiencias de cristianos que han tenido infartos, problemas en el corazón. Y recuerdo ahorita el caso de una hermana que es esposa de un pastor, que me contó, fui a su congregación en una ocasión y me contó, fui a predicar en esa vez y me acuerdo que me contó la hermana, había estado enferma, y yo me di cuenta que había estado enferma, y cuando llego le pregunto: hermana, ¿y cómo ha estado? Entonces, y me dice: mire, hermano, fíjese, me dice que a mí me dio un infarto, me dice. Y yo no sabía qué era lo que le había dado a ella, pero yo me había dado cuenta que estaba enferma. Y me dice ella: y cuando yo me sentí mal, me dice, y cuando mi esposo me llevó hasta otro día, me llevó al hospital, me dice. Y cuando llego, dice que el doctor le dijo: si a esta mujer un infarto le dio, dice que le dijo el doctor al esposo, ¿y por qué no la habías traído antes? Se te pudo haber muerto. O sea, hoy hubiera sido el entierro, le dijo, porque fue un día antes que le dio el infarto. Ni ella se dio cuenta que era un infarto el que le había dado. O sea, estuvo entre la vida y la muerte ella, sin darse cuenta. ¿Cuántos de nosotros también no hemos estado así? Tal vez no exactamente como esta hermana, tal vez en otras circunstancias, tal vez hemos estado a punto de, en un accidente de tránsito, morirnos. Y ni cuenta nos dimos. ¿Y cuántas personas, hermanos, de cuestiones tan sencillas se han muerto? Y dicen: ¿y quién se ha muerto de eso? Dicen algunas personas. Hay personas que sí se han muerto. Pero suponiendo que un hijo de Dios se encuentre a sabiendas que está en peligro de muerte, ese hijo de Dios, esa oveja de Cristo, no debe tener temor. Y eso es lo que dice el salmista: aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, dice. El temor es natural en nosotros los seres humanos, ya que es parte del instinto de conservación de la vida que Dios ha puesto en nosotros. O sea, eso es natural. El problema es cuando el temor hace presa de la persona y ya la persona no se puede controlar. Ya el temor la domina. Y eso es lo que Satanás procura, hermanos. Eso es lo que el maligno procura. Lo que el maligno procura en el creyente es infundirle un temor tal que el creyente sea presa de ese temor. Y hay personas que ya no pueden salir de su casa porque les da miedo, todo les da miedo. Son presa del temor. Pero suponiendo, dice David, que esté en el valle de la sombra y de la muerte, como dice la Reina Valera, suponiendo que esté en peligro de muerte, suponiendo que yo esté en la cama ya en el lecho, a punto de morir, dice David: no tendré ningún temor al peligro. Así se sentían las ovejas, hermanos, cuando el pastor las iba cuidando. Así se sentían. Ellas sentían que los lobos andaban rondando por ahí, que andaban aullando por ahí. Y eso para ellas representaba un peligro grave, porque los lobos no las querían para jugar con ellas, sino para devorarlas. Y por eso es que David, en la segunda parte de este versículo 4, dice: porque tú estás a mi lado, dice. Yo quería ponerle algunas gráficas hoy, pero fue difícil porque hay un problema ahí con la computadora. Pero
Fíjese, hermanos, de que los pastores no estaban lejos de sus ovejas, andaban en medio de sus ovejas. En medio de sus ovejas. Ellos estaban vigilando alrededor que no hubiera un peligro. Y eso a las ovejas les trae confianza. Bueno, ellas ni cuenta se dan muchas veces, bueno, las ovejas ni cuenta se dan que el pastor las está cuidando. Simplemente ellas se ponen a comer, a comer, a comer, a comer, a comer. Y ni cuenta se da, el pastor es el que está velando por que no haya ningún peligro. Pero cuántas veces David mismo le dijo a Saúl que él se había enfrentado contra el oso y contra los leones y contra los lobos, con tal de que sus ovejas no fueran atacadas. Y por eso es que dice: no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado, le dice. Hermanos, si las ovejas se sentían tan confiadas y tan tranquilas, sin temor, cuando el pastor estaba con ellas, aunque estaban rodeadas de lobos y de leones y de osos, ¿cuánto no más aquellos que hemos puesto la confianza en el Señor no podemos, no debemos estar tranquilos, confiados de que dice la Escritura que Él es nuestro guardador, que Él es nuestro ayudador, que Él está vigilando alrededor nuestro para que nada nos falte y nada malo nos acontezca? Hermanos, por eso es que David ahí en la parte final del versículo 4 dice: tu vara de pastor me reconforta, dice. Otras traducciones dice tu vara y tu cayado. En el original solo dice tu vara. ¿Por qué dice tu vara nada más en el hebreo? Porque está hablando de el elemento que servía para proteger a la oveja. ¿Y cuál era el elemento que el pastor ocupaba para mantener a raya a los detractores de las ovejas? La vara. El pastor tenía dos elementos, y en el caso de David tenía tres, ¿verdad? Porque andaba onda también. La vara y el cayado, que son dos cosas muy distintas y se ocupan para dos actividades diferentes. La vara era ocupada por el pastor para poder, lo usaba como bordón, como dicen por ahí, para sostenerse cuando andaba en lugares así un poco accidentados. Pero la vara era para mantener ahuyentados, para defender más bien a las ovejas a puros garrotazos. O sea, que cuando un oso venía o un lobo venía a querer atacar las ovejas, lo que hacía el pastor es que agarraba esa vara y les daba de garrotazos, hermano. Los lobos tenían que salir con la cola en medio de las patas, porque eran garroteadas que les daban los pastores a los lobos. Esa era una actividad o dos actividades para las cuales se ocupaba. Entonces las ovejas se sentían seguras o eran protegidas más bien porque el pastor andaba un arma para protegerlas, y era la vara. Entonces por eso es que en el hebreo dice tu vara de pastor es la que me cuida. O sea, tu vara de pastor me hace sentir tranquilo, me reconforta. O sea, con una persona, con un pastor armado con la vara, alerta, ¿qué lobo iba a llegar a querer hacerle daño a la oveja? Si él los agarraba a garrotazos. O sea, ahí, como le dice, otras traducciones dice tu vara y tu cayado, dice. El cayado no era para ahuyentar los detractores o los que amenazaban a las ovejas. El cayado era una vara con una curvatura en uno de sus extremos, y con esa curvatura enganchaba a la oveja del cuello para hacerla volver cuando se iba descarriando. Y era usada también para agarrar a la oveja si es que había necesidad de trasquilarla. Era con la vara que la retenía, con el cayado, perdón, que la retenía. Pero eran dos elementos para distintos usos. Entonces dice David, tu vara de pastor me reconforta. Pero la vara
también, hermanos, era utilizada para corregir también a la oveja. En ciertos momentos la oveja necesitaba corrección por las cosas que hacía. Ahora, Dios, amados hermanos, a quien ama, dice la Biblia, corrige. El problema es que nosotros como creyentes muchas veces no nos gusta que se nos corrija. Y por eso es que hay muchos creyentes, hermanos, que cuando están en dificultades o han cometido alguna falta, mejor se van, porque no quieren ser corregidos. Y ahí van criándose todos deformes en la vida espiritual, como esos árboles que desde pequeños no se les enderezó, y así están todos pandos, todos deformes. ¿Sabe usted que hay creyentes así deformes? Que no están derechos porque nunca permitieron que se les corrigieran. Y se van, y así se crearon en la vida. El problema es que ya adultos, hermanos, los árboles no se pueden enderezar. Si alguien trata de enderezar un árbol ya adulto, mejor se quiebra el árbol. Así hay creyentes, mejor se quiebran. Mejor se quiebran y no se componen. Porque no quieren la corrección. Y dicen, no, dicen, yo así soy, dicen. No, yo así es mi vida. No, yo así veo las cosas. No se metan conmigo. Si yo estoy viejo, dicen. Yo no necesito que me anden diciendo lo que tengo que hacer. ¿Ah? Ya son árboles viejos, ya. Hasta polilla tienen. Y no, la vara no. A mí nadie me va a decir lo que tengo que hacer, dice. Y mejor se quiebran. Mejor se quiebran. Pero David decía, tu vara de pastor me reconforta, me cuida y también me corrige. Porque, amados hermanos, cuando el Señor corrige, no lo hace porque a Él le gusta amargarnos la vida. No lo hace porque a Él le gusta vernos sufrir. Mire, sufre más Él. ¿Sí? Mire, un buen padre no se goza dándole cintarrazos a sus hijos. No dicen, no se ríe. No, le duele más a uno, hermanos. Sí, o no, usted que es padre, que es madre, ¿no le duele a usted? Sí, le duele más a uno. Y los hijos se van a llorar por allá y uno se va a llorar al otro cuarto, ¿verdad? Y dice, ay, pero qué dolor se siente. Hermanos, cuánto no más Dios. Y es que nosotros muchas veces lo obligamos a Él a que nos corrija. Así como los hijos muchas veces uno no quería pegarte, no quería castigarte, pero me has obligado a llegar hasta ahí. Y uno hace un gran esfuerzo. Dios así es, hermanos. Dios, como Él es grande en paciencia, hermanos, llega un momento en que dice, no, esta ovejita ya hizo muchos relajos, muy traviesa, esta ovejita ya hizo muchos desórdenes, venga para acá. Y viene la vara de corrección de Dios. Y es cierto que dice la Biblia que la disciplina a nadie le agrada. ¿A quién le va a agradar la disciplina? Pero al final esa disciplina, esa vara, nos conforta. Sirve de confort para nuestra vida porque nos hace mejores hijos de Dios, mejores ovejas. Entonces ahí dice que es la vara del Señor que nos mantiene alejados, libres del peligro. Ahora, este otro detalle es interesante, hermanos, y es que mientras los lobos andaban rondando las ovejas, si se acercaban a las ovejas es porque andaban con hambre los lobos. Pero como el pastor estaba ahí cuidando las ovejas, lo que hacían los lobos es que andaban por allá rondando. Y mientras las ovejas estaban dándose la gran vida, comiendo pastos verdes, haciéndose más gorditas, tranquilas, los lobos con la lengua de afuera allá, con la gran hambre. Y por eso es que David dice, dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Y es que eso es lo que hace el Señor también con sus hijos. Y es que mientras, amados hermanos, la gente que nos odia y que nos quiere hacer daño, sobre todo Satanás, amados hermanos, que nos lleva una gran hambre, y mientras él anda como león rugiente allá alrededor viendo a ver a quién devora, pero como aquellos que son ovejas del Señor se mantienen cerca del pastor, él anda aguantando hambre allá afuera. Y nosotros
comiendo los pastos verdes que nos lleva el pastor. Bendito el Señor. Por eso es que dice: dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, dice. Los animalitos, hermanos, las ovejas, las vacas, como son animales que se mantienen a la intemperie, ellos están sujetos a muchas vicisitudes. Una de ellas son los insectos, que siempre merodean con el objetivo de, que prácticamente son parásitos esos animales, que vienen para chuparle la sangre al animal, para angustiarlo, para hacerle la vida imposible. Y yo recuerdo que mi papá, hay una época del año, no sé por dónde es usted, pero hay una época del año que hay unos animales que son moscarrones así grandes, que me acuerdo allá por mi lugar le decían tábanos. Esos animales, hermanos, le hacen la vida imposible al ganado. Y además de otros animales, ¿verdad? Otros insectos. ¿Y qué es lo que hace el campesino, el agricultor? Lo que hace es buscar repelentes para ponerle al ganado. Muchas veces no son los repelentes más adecuados, muchas veces se pone hasta en peligro la vida del animal con el objetivo de cuidársela, ¿verdad? Pero es porque estos animales no lleguen a molestarlo. Entonces, pero en el tiempo antiguo, las ovejas en tiempo de calor necesitaban ser refrescadas. Y por eso es que David dice en el versículo 5, la parte segunda, dice: has ungido con perfume mi cabeza. Otra traducción dice con aceite. Pero se está refiriendo a esos tipos de aceites que se usaban no solamente para refrescar al animal en tiempos de calor, sino también que eran repelentes para estos tipos de insectos que venían a hacerle la vida imposible a los animales. Entonces ya el animal, con ese aceite aplicado en su cabeza, se sentía tranquilo, podía descansar. ¿Sabe usted que hay tantos insectos que muchas veces nos merodean en la vida cristiana, hermanos? Y no me estoy refiriendo a los zancudos y a los mosquitos, me estoy refiriendo a una serie de cosas que Satanás trata la manera con que atacarnos a nosotros. Pero la maravillosa bendición es que este buen pastor que usted y yo tenemos nos ha provisto de un aceite que es benéfico, y es el Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo, amados hermanos, nos mantiene libres. Nos mantiene libres de esos insectos que muchas veces vienen para querernos complicar la vida y no nos quieren dejar tranquilos. Pero cuando este pastor soberano se da cuenta, a raíz de nuestro clamor, que necesitamos su ayuda, Él envía su Santo Espíritu para consolarnos, nos deja tranquilos. Qué maravillosa bendición es tener al Señor como pastor, hermanos. Porque cuántas cosas no hemos tenido y tendremos que atravesar en la vida. Cuántas dificultades. Pero lo bueno es que Él está pendiente de usted y de mí. Y Él es el que también hace que nuestra copa rebose. A los hijos de Dios, a los que están bajo el cuidado de este pastor, el alimento espiritual jamás les falta. Jamás les faltará. Por eso es que la figura, amados hermanos, tan perfecta es el caso del hijo pródigo. La corona y la regia de las parábolas que Jesús contó. Y es que en la casa del padre a este hijo nada le faltaba. Tenía todo. Pero como un día decide irse de la casa del padre para llevar una vida como él quería llevarla y ya no estar sujeto a las órdenes del padre, llegó un momento cuando todo le comenzó a faltar. Y ya no había consuelo para su alma, ya no había consuelo para su vida. Estaba terminado, estaba en el suelo, hundido en los vicios. Bueno, ni vicios podía ya fomentar porque ni tenía dinero. Porque toda aquella persona que cae en un vicio, amados, no puede prevalecer. Es una persona que ya debe lo que está trabajando.
Sí, eso pasa con los marihuanos. Eso pasa con los drogadictos, con los borrachos. Son una desgracia. Son una desgracia, son una piltráfaga humana. Ya deben lo que ni se han fumado. Sí. Así le pasó al hijo pródigo. No tenía ni para una cerveza, cuando antes tenía para todos sus amigotes. Pero dijo él, en la casa de mi padre, dijo, hay tanta abundancia de pan, dijo. ¿Cuánto pan hay en la casa de padre? Me acuerdo los desayunos rancheros que me comía, decía. Ay, esas cenas tan ricas, con corderito asado, decía él. Más hambre le daba. Pero aquel que está en la casa del Padre, su copa siempre está rebosando. Aleluya, aleluya. Nuestra copa rebosa, hermanos. Rebosa de alegría, rebosa de gozo. Y aunque pasen situaciones en el mundo, guerras, terrorismo, el cristiano está tranquilo. Eso no le roba la paz al creyente. Sí, es que esas cosas tendrán que pasar y el creyente sigue feliz, gozoso, cantando su camino. Y no es que nosotros seamos insensibles a las cosas que le pasen a los demás tampoco, no. Pero esa paz que el Señor nos ha dado, ese gozo que el Señor nos ha dado, ninguna tribulación la puede robar. Esas situaciones difíciles que se pasan en el mundo, la gente vive en desesperanza, las personas viven comiéndose los dedos, las personas están ahí tratando la manera de ver cómo concilian el sueño y la paz para su alma. Y nosotros, los que hemos confiado en el Señor, aquellos que tenemos a Jesucristo como nuestro pastor, dormimos tranquilamente, plácidamente, hasta nos pasamos de sueño. ¿A poco no se levantó a las 11 usted hoy? Más cuando esté heladito el clima, ¿verdad? Tranquilo, hermanos, al igual que Pedro. Otro día lo iban a matar a Pedro, al amanecer lo iban a matar a Pedro, y Pedro bien dormido. Él decía, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, aunque ya esté a punto de matarme, yo estoy tranquilo, decía. Y el ángel le decía, Pedro, Pedro, el ángel, hermano, ahí puyándole las costillas, Pedro, Pedro. Y él decía, un ángel estoy soñando, decía, que estoy viendo, decía. No era un sueño, era verdad. No, él pensaba que era un sueño, que estaba viendo un ángel. No, era el angelote estaba ahí cerca de él. Despiértate. Y hasta que le dio un golpe un poco más, con más. Y dijo, no, es verdad, dijo. Hermanos, ¿quién puede estar tranquilo así cuando está en peligro? Solamente alguien que su confianza está en Dios. Alguien que sabe que aunque le venga la misma muerte, está tranquilo. El creyente dice, ve, un favor me van a hacer si me matan, dice el creyente. Y no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque más pronto lo mandan a ver el rostro de aquel que murió por él en la cruz del Calvario. Aleluya, gloria a Dios. Sí, hermanos. Y esa bondad de Dios, ese favor de Dios, hermanos amados, no está condicionado más bien a una época, a un tiempo. Esa es la bendición de nosotros los hijos de Dios, las ovejas de Cristo, en que ese favor y esa bondad de Dios no solamente es para ciertos momentos de la vida. Hoy viene una época donde la gente dice, es tiempo de dar, es tiempo de amar, dicen, es tiempo de paz, dicen. Solo para este tiempo tienen paz. Noche de paz, dicen el 24 en la noche. Y si yo les dijera que todos los 365 días, 66 cuando es bisiesto, tengo paz y gozo en mi alma. Nosotros no esperamos la Navidad para tener paz. Dice, esta es la noche de paz. Todos los días de nuestra vida, el creyente todos los días puede experimentar la paz. Es que es la paz que Cristo da. La paz que usted y yo tenemos no son la paz que da el arbolito de Navidad, las pelotitas que le ponen, ¿verdad? Ay, las luces, hermano, dicen algunos. Esas lucecitas me llenan de paz. Y los villancicos, dicen, y los jingle bells, y tantas cosas. Ay, hermanos, la oveja del Señor no le falta nada en ningún momento. Por eso dice el versículo 6, la bondad y el amor, dice, me seguirán todos los días de mi vida, dice. Sí, porque
bondad y amor, paz y todos esos elementos los necesitamos aquí ahora. Ya cuando estemos con el Señor, no, hermanos, ya ahí estaremos a la perfección. Pero cuidados, paz, todo eso, hermanos, lo necesitamos aquí ahora. Por eso dice, la bondad y el amor me seguirán todos los días de mi vida. Mire qué detalle, hermanos. Y es que a los hijos de Dios, la bondad y el amor no es que tiene que andarlo buscando. ¿Dónde está el amor? Vamos a ver, aquí debajo de esta. ¿Dónde está el amor? Ando buscando el amor. Y la bondad, no. Es que al hijo de Dios eso le sigue. Y donde quiera que va el hijo de Dios, una hija de Dios, una oveja del Señor, ahí va la bondad y el amor del Señor. Y ahí nos anda siguiendo. Ahí anda detrás de nosotros. ¿Por qué? Porque el pastor así es. El buen pastor así es. El eterno pastor así es. La bondad y el amor del Señor, dice, me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días. Bueno, todos los días de nuestra vida, pero va aún más. Y es más, dice David. Eso no es nada. En la casa del Señor, hablando de la morada eterna, y en la casa del Señor, dice, habitaré para siempre. Dice. Hermanos, si aquí el Señor nos bendice con amor, con bondad, con sus cuidados, nada nos falta porque Él está pendiente de nosotros, ¿cuánto no más cuando estemos con Él? Y mire que el Señor no nos va a llevar para estar solamente una temporada en el cielo, sino toda la eternidad estaremos con Él. Para siempre. Para siempre. ¿Verdad que vale la pena tenerlo a Él de pastor? ¿Y por qué hay tanta gente que no quiere tener a Jesús de pastor? ¿Sabe que alguien dijo? Cada persona debería tener su pastor. Porque el ser humano, al igual que estos animalitos, las ovejas, tiene las mismas características del ser humano. El ser humano es frágil. El ser humano es corto de visión. No visión física, porque hay personas que tienen buenos ojos para ver, sobre todo las cosas malas, ¿verdad? No, estoy hablando de esa visión hacia el futuro. ¿Qué mejor que Él, que conoce todo? Él conoce el destino, Él conoce el futuro nuestro. Él sabe de dónde vienes y para dónde vamos. Él lo sabe todo. Qué lamentable, hermano, ver a tanta gente sin pastor hoy en día. ¿Sí? O sea, no solamente me estoy refiriendo a personas que no tienen a Cristo en su corazón, sino a personas que no tienen quien las guíe. ¿Sabe usted que hay muchos creyentes que no tienen una iglesia fija donde se congregan? Van aquí, van allá, todos confundidos andan. Van a un lado, van a otro. Pues no se sabe quién es su pastor. No tienen, porque ese no tiene nada, no tiene ninguna persona que lo guíe. Entonces, así hay tanta gente hoy en día. Y sabe usted que una oveja sin pastor se pierde. Una oveja sin pastor, cualquier lobo la hace pedazos. Cualquier lobo hace lo que quiere con esa oveja, porque no tiene quien la cuide, no tiene pastor, no tiene quien la guíe. Son presas fáciles. Y por eso esa persona dijo, toda persona debería tener su pastor. Toda persona. Pero como la gente no quiere. Pero vale la pena tener a Jesús por pastor. Porque Jesucristo dijo, yo soy el buen pastor. Yo soy, dijo. Entonces, cuando David escribió este salmo, todos los judíos pensaban que se estaba refiriendo a Dios Padre. No, él estaba hablando sin saberlo del pastor de pastores, del Hijo de Dios, porque Jesús dijo que Él era el buen pastor. Mis ovejas, dijo, oyen mi voz y me siguen. Esa es una característica de una oveja fiel, o sea, de un cristiano verdadero, vaya, para no ir, dejemos a los animalitos a un lado. Un cristiano fiel es una persona que
oye la voz de su pastor, las indicaciones del pastor, y las sigue, esas indicaciones. Entonces, cualquiera puede decir, hermano, mire, hay personas que dicen, hermano, fíjese que como usted sabe que usted es mi pastor, le dicen a uno. Y vienen 2 veces al año, ¿verdad? Cuando San Juan baja el dedo, dicen allá. Entonces, y como usted es mi pastor, le dicen a uno, quiero que me firme este papel de recomendación. Pastor, yo de esta persona, si viene una vez al año. Imagínense, ¿no? Y uno no sabe ni de dónde viene, ¿verdad? Entonces revolcando en el lodo. Pues usted es mi pastor, hermano. Yo no tengo otra persona. Usted es mi pastor, le dicen a uno. Y tratan de adularlo a uno, ¿verdad? Pero el Señor Jesucristo dijo que la oveja oye la voz de su pastor y la sigue, lo sigue. Está ahí siempre. Esa es una oveja. O sea, la oveja tiene sus características y puede conocerse fácilmente. Está allí siempre. Y no solamente oye las indicaciones de su pastor, sino que las lleva a la práctica, esas indicaciones. Por eso es que la porción que leímos en Hebreos el jueves decía, sujétense a sus pastores o déjense persuadir, como dice la traducción griega, de sus pastores. Pero ¿cuántas personas, hermanos, oyen la palabra, oyen las predicaciones, las indicaciones de su pastor, y al salir de esa puerta hacen otra cosa? Dicen, no, es que yo pienso, dicen. Es que yo creo, dicen. O sea, ya no es lo que el Señor les dijo a través de su palabra, sino lo que ellos creen. Yo pienso, dicen, yo creo. Ahí las cosas ya andan mal. Pero aquel que se deja guiar por el pastor supremo es una persona que nada le faltará. Para aplicar el versículo 1, nada le va a faltar a esa persona, que el Señor es su pastor, porque es una persona obediente, es una persona que está esperando las indicaciones del Señor, es una persona que desea hacer lo que el Señor dice y no lo que él o ella quiere o supone que debe ser. ¿Se da cuenta? Por eso es que Pablo decía, yo ya no vivo, Cristo, el pastor supremo, Él es el que me guía, Él vive en mí. Y ya no hago lo que yo quiero, no, lo que el pastor dice, lo que el pastor me diga, eso yo hago. Y cómo no, hermano, sí, el Señor jamás nos va a llevar por caminos equivocados. Si Él siempre nos lleva por caminos de justicia, lo que a nosotros no nos gusta. Dice, aquí es el camino, nos dice el Señor. Ay, sí, pero ese camino va cuesta arriba. Yo me gusta para este que va abajo, mire, hasta Carrendito voy. No, hermanos, no. Es como el Señor. Y dice que todos los días de nuestra vida Él estará. Y eso es lo que Jesús dijo. Yo estaré con ustedes todos los días, dijo, hasta el fin del mundo. Vale la pena que Él nos acompañe, ¿no le parece? Vale la pena seguirlo a Él, porque es otra característica del pastor. El pastor no es arriero, el pastor va delante de las ovejas. ¿Sí? El pastor va adelante y las ovejas van siguiendo. La oveja fiel, ¿verdad? Lo sigue. Cosa contraria es con el ganadero, que el ganadero va detrás y le arre, dice, y ahí va el ganado adelante, ¿verdad? Sí. Hay muchos arrieros, hablando ya espiritualmente. Y le dicen a los cristianos, hagan, hermano, hagan, sean líderes. Y él no es líder, ¿verdad? ¿Sí? Agarren una célula, hombre, no sea aguado. Oren, hermano. Y ellos no oran, ¿verdad? Son arrieros. Son arrieros. Pero el que dice, oremos, hermanos, trabajemos, hermanos, ahí es distinto, ¿verdad? Ahí es muy distinto. Sí, porque criticar no cuesta, hermanos, pero hacerlo, eso es lo importante. Entonces, el Señor va adelante. Nosotros solamente tenemos que seguirlo. Donde Él me guíe, dice un canto antiguo, yo iré, dice. Donde Él vaya, yo iré. ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? Los que todavía no le han entregado su vida, hoy pueden entregarle su vida a Jesús. Los que un día se descarriaron, el Señor iba adelante y el rebaño detrás de Él, dijeron, aquí me voy a meter en este matorral. Y se quedaron allá envueltos en los vicios, en la droga, en el alcoholismo, en tantas cosas que el mundo ofrece. Hoy puedes volverte al redil. Hoy el Señor te está llamando con el cayado.
Vente para acá, le dice. No vayas a dejar el cuello ahí en el callado por seguir. ¿Por dónde? No, ven que el pastor te llama. Y qué mejor es dejarse guiar con él que él, hermano. Qué mejor es, qué mejor hay, qué mejor camino hay. ¿Quieres que él sea tu pastor? ¿Cuántos quieren que él sea su pastor? Hay bastantes que no, el Señor no es su pastor. Bueno, hoy puedes dejarte guiar por él y todo será distinto. Cierre sus ojitos.